La palabra para hoy es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y el título de la prédica es: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Vamos a leer todos. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es que cuando hace mucho tiempo, cuando yo me congregaba como ustedes están congregando, que nos tocaba reunirnos también en la sala de la casa, y nos enviaban los cassettes. En ese entonces eran cassettes de VH, y nos enviaban cassettes de cultos atrasados hasta 5 semanas. Nosotros rendíamos culto de un mes atrás. No eran cultos en vivo, pero nos lo enviaban completo. Y había veces que la persona que manejaba todo el sonido y todo esto no lo hacía bien. Había interferencia de pronto, no conectaban bien los micrófonos, y yo sufría mucho porque no podía escuchar la palabra, y entonces me tocaba devolver el culto. Claro, una vez terminado el culto, entre semana, entonces yo tenía que poner el culto otra vez y tratar de leer los labios del pastor para yo poder entender lo que quería decir, porque no se escuchaba. Hoy en día, pues ustedes me dicen, no se escucha, no se entiende, entonces tratamos de solucionar inmediatamente. Pero en ese momento era muy difícil, hacía mucho esfuerzo, porque tenía como el ciervo brama por las aguas, así. Tenía tanta hambre y sed de escuchar la palabra del Señor, que enriquecía mi espíritu, que hacía todo lo posible, y veía los cultos muchas veces. Escuchaba la palabra también luego muchas veces. El culto lo rendía una vez, pero la palabra la escuchaba varias veces. Y ese anhelo de esa hambre y esa sed de la justicia de Dios hacía que yo cada vez tuviera más entendimiento, pero también más temor, más respeto, más cuidado, y entender más la mente de nuestro Señor. Y debido a eso es que entiendo por qué también el Señor está diciendo: si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, porque es que yo los amo y yo los reprendo y castigo porque los amo. Pero si hay alguno que oye mi voz, a la iglesia de Laodicea, es que la iglesia que le habló de Filadelfia, y a la iglesia de Sardis, que era la iglesia muerta, la iglesia que ya se está cada vez alejando más del Señor, pues es temible cuando ya no tienen la potestad de oír, cuando ya no tienen los oídos para oír. Entonces esa es una palabra que yo les dije un día, que alguna vez me decía, cuando voy a predicar, es que el Señor está tocando la puerta y llamando, abra la puerta. Pero le decía a los incrédulos. De hecho sí también, cuando nosotros vamos a hacer visitación y hay personas que no han escuchado nunca la palabra, le podrían decir que estoy tocando la puerta y llamando para ver si escucha la voz y de pronto lo puede salvar. Pero es que aquí le está hablando a la iglesia, a los que una vez escucharon la palabra, a los que son ahora tibios, a los que habían comido la palabra, a los que habían entendido, a los que estaban vestidos, a los que llegaron un día con hambre y con sed, y un día, no, ya no necesito, ya no tengo hambre, ya no tengo sed, y vestido, no, yo ya tengo mi vestido. Pero usted luego usted no se está dando cuenta que ya perdió su vestimenta, que ha perdido su vestido. Usted está desnudo, diría el Señor. Usted, no crea, usted está pasando por un momento en que yo te estoy viendo es como un desventurado.
y miserable, además pobre, ciego y desnudo. Aparte de eso, ¿será que escucha mi voz? Es que la muerte espiritual, o más bien, el revivir espiritualmente comienza con oír, porque la fe viene por el oír. Si yo escucho, entonces podría ver, y si veo, podría imitar. Escuche lo que vamos a entender hoy, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, luego nos habló por Jesucristo, pero Jesucristo ya no está. Entonces, ¿por medio de quién habla ahora? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo le está diciendo en Hebreos capítulo 3, dice, versículo 7, 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy, no está yendo como dice Jesús, sino como dice el Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento todo está bajo la potestad de la voluntad de Dios, de Dios y de Dios el Padre con Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los mediadores que escuchaban la voz era a través de la ley, a través de los ángeles. O sea, Dios usó los ángeles para que prepararan la venida de Jesús. Por eso los ángeles aparecieron a María, por eso los ángeles aparecieron también a José, por eso los ángeles también aparecieron a muchos en el Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, luego también a Moisés. A través de los ángeles vino la ley. Pero cuando vino Jesucristo, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, pero el Hijo se fue, dijo, cuando es muy importante que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría, pero cuando Él venga, o sea, yo lo enviaré, es la promesa del Padre, es que yo les enviaré el Espíritu Santo, yo no los dejaré huérfanos, y cuando Él venga los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él les recordará todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he hecho, es el Espíritu de verdad. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra por el Espíritu Santo en estos tiempos de la gracia, pues el Espíritu Santo está pensando si hay alguien que escuche todavía la voz del Señor después de 2000 años a la iglesia de la Odisea. 2000 años hace que partió el Señor, hace 2000 años, pero imagínate, a nosotros se nos olvida lo que hicimos apenas hace 5 años, o 10 años, o 20 años. A veces se le olvida lo que hizo ayer, o que hizo esta mañana y yo no me acuerdo. Imagínate, pasar 2000 años. Si no es por el Espíritu Santo, esto sería absolutamente imposible. Todo se taparía, todo quedaría en la más temible oscuridad. Pero dice, si escucharas hoy su voz, luego vuelve y dice en el capítulo 3, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y capítulo 4, versículo 7, y otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Es que la carta enviada a los hebreos, esta carta que se envió, es para los que estuvieron un día. Inclusive en el capítulo 6 dice que no es necesario que otra vez se bautice y que no es necesario que otra vez venga al arrepentimiento y como si volviera otra vez sacrificar para sí mismo a Jesucristo, sino que ya debería haber crecido y ya debería estar dando frutos. Que si la hierba que el día es y que luego que Dios envía tanta bendición y es provechosa, que Dios le da bendición, pero la que está seca está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, porque ya no tienen la capacidad de escuchar la voz. Entonces nuestro Señor, que es el sumo sacerdote establecido por el Señor, ora por nosotros delante de nuestro Dios de día y de noche, siempre y cuando no haya cometido el pecado de tener por inmunda la sangre del pacto, de pisotear a Jesucristo y que de pronto esté bajo la ira de Dios. Más bien nos exhorta que día a día nos congreguemos, que nosotros busquemos la palabra, que Hebreos es una palabra que nos está diciendo, ¿será que escucha hoy su voz? Pero el Señor está diciendo a la iglesia de la Odisea, ¿será que escuchan todavía hoy la voz? ¿Por qué? Porque es que Dios es el Dios de la vida. Dios nos dio vida. Pero la vida que Dios nos dio es la vida que fue creada. También creó a las plantas, a los animales les dio vida.
Pero nosotros, aparte de darnos vida como criaturas, luego insufló en nosotros el Espíritu, llenó de nosotros un espíritu nuevo para que tuviéramos eternidad. Pero el hombre rechazó esa palabra, no quiso oír la voz de Dios, sino que escuchó la voz del enemigo, del que se opone, del que resiste a Dios, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo. Diablo que nos separa de Dios. Satanás que estorba la obra de Dios. La serpiente antigua que fue la que engañó a la mujer. Los títulos de sus honores, y nosotros estamos viviendo donde él reina, donde él gobierna sobre los espíritus que están en desobediencia. Entonces él ayuda a que desobedezcan cada vez más. Y nosotros estuvimos en otro tiempo así, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios en su misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos hizo revivir con Cristo, nos dio una oportunidad más. Nosotros no habíamos escuchado la voz de Dios. Así dice Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, que acuérdense que había en Jerusalén un pórtico que se llamaba, que estaba un hombre que llevaba 38 años, dice que había la puerta de las ovejas, ¿sí? Y resulta que todos iban allá y había un hombre que tenía muchos años esperando que el ángel bajara y descendiera a ver si de pronto lo sanaba. Entonces Jesús se manifestó a él y le dijo: oye, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Versículo 6. Cuando lo vio Jesús acostado, supo que llevaba mucho tiempo, y así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Solamente dijo una palabra. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo. Era un día de reposo. Era un día en el que no se podía trabajar. Pero Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Es que el día de reposo no quiere decir el día, ustedes descansen y yo sigo haciendo la obra. Dios trabaja y Jesús también trabaja, porque el Hijo imita todo lo que hace el Padre. Entonces, si el Padre da vida, si Padre fue el que creó la vida, entonces al ver que este ya 38 años iba a morir sin haber escuchado la voz, entonces todas las obras que Jesús hizo y dijo quedaron consignadas en este libro, porque esas obras las hizo, esas señales las hizo Jesús en presencia de sus discípulos, para que todo aquel que viera a él, que él es el Cristo, que es el Hijo de Dios, pudiera tener vida en su nombre. El que lo escuchara, el que lo oyera, el que le obedeciera, el que aceptara esas palabras, entrara, puede tener esa comunión, puede tener esa relación. Pero nadie había escuchado antes la voz de él. Sin embargo, este hombre que nunca había escuchado la voz de Dios supo que la palabra que él dijo era una palabra que tenía poder y autoridad, y él solamente obedeció. Entonces le preguntaban: ¿pero cómo así? ¿Quién es el que te sanó? Yo no sé ni quién fue el que me sanó. Entonces por fin lo encontraron: mire, es él. Y fue chismeo. Él dijo: no, mire, no cometa más pecado. Mira que ha sido sanado, no peques más, no le cuente a nadie. Sin embargo, él fue más rápido y contó. Cuando contó Jesús, le preguntaron, y mira, ha sido sanado. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que Jesús al decir que escuche la palabra de Dios, escucha la palabra que le da vida, no escuchaban la palabra de Dios, sino que había habido mediadores en el Antiguo Testamento, Moisés, pero tuvo solo los ángeles. Pero en este momento estaba hablando por el mismo Hijo, que es la esencia de Dios. Y Jesús solamente está hablando las palabras que el Padre Dios diría, porque todo lo que hace el Hijo, el Hijo lo imita. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, él lo hace. Hay esa armonía. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, para profundizar mejor acerca de el que escuche mi voz. Luego, versículo 19. No vamos a adelantarnos. Léanlo ustedes todos allá. Luego, entre semana, de pronto en la reflexión lo vamos a hacer. Versículo 24. Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra
y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, trate de conectar todo con Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Trate de conectar con el título. Dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es que escuchar la voz de Jesús es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es escuchar las palabras que le dan vida. Pero como nadie nunca antes había escuchado las palabras que le daba vida, entonces dijo: de cierto, viene la hora, y ahora es 25, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos, ¿quiénes es muertos? Todos los que la ley tenía bajo condenación, todos los que estaban muertos. Es que solamente Jesús dijo: yo soy la vida, el resto todos están muertos. Un día todos los muertos oirán mi voz. Cuando usted va a predicar ¿a quién? A uno que está muerto. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted predica de Jesús, lleva la palabra que el Espíritu Santo le da para entrar en esa casa, para poder persuadirlo que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y Dios le da la sabiduría, y esa persona rechaza la palabra, pues está rechazando la vida. Pero usted sabe que cuando está yendo a esa casa, esas personas están muertas. Pueden ser lindas, pueden ser la mejor persona, pueden ser divinas, pueden ser los que le han hecho muchos favores, la abuelita, la tía, la nieta, la hija, lo que usted llame, su mejor amigo, su esposa, su esposo, el que sea. Si no recibe la palabra que Dios envió, entonces es como si amara la muerte, como que prefiere quedarse en esa estación. Pero los que reciben oirán la voz y vivirán. Entonces la cuestión es oír la voz hoy, oír la voz que le da vida, hoy, que es nuestro ministerio, que nosotros renunciamos a nuestra vida para vivir el día domingo, en vez de irme a un parque, en vez de irme a pasear, a divertirme, a estar con mi familia, a hacer mi almuerzo, sino que renuncio a todo eso por el llamado que el Señor me dio en su misericordia vida, y poder compartir la vida a otra persona. Si escucha la voz hoy escucha la voz. Es que nosotros nos reunimos en el culto para escuchar la palabra, que yo tengo que orar y leer para que el Señor me hable, para que me dé las palabras que tengo que darle a la iglesia, no lo que yo quiera. Entonces me dará, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ay, no, es que usted ha sido un ladrón, usted ha sido un asesino, usted hizo lo malo. Eso no es haber hecho lo malo. Eso es haber estado muerto, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo todo lo que hace la corriente de este mundo. Voy a dar un ejemplo que de pronto le puede servir. Aquí estamos haciendo elecciones. Estamos eligiendo los parásitos que viven de nosotros, ¿sí? Estamos eligiendo la gente que se parasita en el gobierno, se enquistan en las presidencias, gobernaciones, alcaldías y todo el tipo de esa vaina, y viven únicamente, no hacen nada, solamente comen. Dicen que ellos no trabajan. Yo decía: pero Jesucristo no llamó a desocupados, Jesús llamó a los pescadores que estaban trabajando, estaban luchando, sabía qué era trabajar y qué era ganarse. Pero estamos eligiendo los que no, los que se enquistan para vivir de los demás. Nosotros tendremos que vivir de Jesús. Nosotros somos unos buenos parásitos. Hicimos lo bueno. ¿Por qué hicimos lo bueno? Porque nosotros no hacemos nada, solamente vivir de Jesús, comer su carne, beber su sangre. Es todo lo que hay que hacer para tener vida. Usted no se salva por sus obras, buenas ni malas. Usted se salva es porque hizo lo bueno, porque entendió que estaba muerto y aprovechó la muerte de Jesucristo, y como un gusano entró al cuerpo para alimentarse de él y vivir de él. Somos parásitos, ¿no? Somos gusanos. Gusanos que entramos en el cuerpo de Jesucristo, pero que en la medida que comemos nos vamos transformando a la imagen de Él, y comenzamos a tener el mismo sentir que había en Cristo, y comenzamos a tener una formación como un hijo de Dios. Entonces ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él.
Esa es la oportunidad que nosotros tenemos en este mundo. Mientras que otros, como dice a la iglesia, lo dice, usted no necesita nada, ¿cierto? Usted vive del gobierno, entonces usted es un tibio, como que quiere vivir del gobierno y como que quiere vivir de su gloria, y ya está dejando verme a mí por estar parasitándose, enquistándose en este mundo en lugar de parasitarse en vivir en mí. Usted es un tibio, no sabe si aquí o allá. ¿Por qué no decide, o dedíquese a la política o dedíquese al evangelio? Entonces ya no, Señor, yo voy a vivir en tu cuerpo. Yo no voy a vivir parasitándome en este mundo para vivir de este mundo. Yo voy a vivir de tu gracia y de tu sangre. Pero nadie había escuchado antes la voz de él. Entonces Jesús le dijo, Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué no tiene la palabra? Porque no la cree. Puede ser que la escuche, es que una cosa es oír como uno oye, y otra cosa es oír la voz de Jesús, como cuando se oye a Dios, que le da vida. Las palabras de Jesús son palabras que cuando usted las atesora, cuando usted se las come por el Espíritu Santo, tienen vida. Voy a dar otro ejemplo. Este libro es como, ustedes han visto que hay animalitos que comen paja seca, ¿sí? Paja. Y sin embargo, cuando hacen su deposición la hacen verde. Y uno dice, ¿pero qué es lo que le pasa? Entonces que toman agua, entonces todas sus sustancias como que se liberan dentro del organismo. ¿Sí? Daniela, por ejemplo, hace una cantidad de goticas y cositas, las tiene que secar, y las seca, y después las humedece en alcohol y hace unas goticas. Y entonces a mí me corté ya a los 3 días, ya no me quedó ni cicatriz, pero estaba seca. Es que la Biblia es como las hojas secas, y cuando viene el Espíritu Santo es como que entran dentro de nosotros y como que dan vida. Por el Espíritu Santo se absorbe, como que vuelve a tener una naturaleza divina, que tiene la capacidad de escuchar el poder de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Pero nunca habíamos oído su voz ni habíamos visto su aspecto, pero viendo a Jesucristo oímos su voz como verde. Cuando iba Jesucristo a la cruz del Calvario, las mujeres iban detrás llorando. Dijo, no lloren por mí, lloren por usted y por sus hijos, que si están haciendo al leño verde, que no harán al seco, al que está muerto. Jesús es la vida. Nosotros solamente nos injertamos en él. Entonces él da como varias parábolas para que entendamos qué es alimentarnos de él, qué es vivir de él, qué es escuchar la voz de él. ¿Qué es escuchar la voz? Es comer la carne y beber la sangre, como si cuando un parásito entra. Nunca había visto la voz, no tenía la palabra morando en él. Entonces en Juan capítulo 6, es que el libro está ordenado, el testimonio de Juan está ordenado para que nosotros entendamos estas palabras que dijo en Apocalipsis, porque Juan escribió Apocalipsis, pero Juan estuvo acá, Juan entendió esto, y cuando habló del Espíritu Santo, usted que escucha, usted que entiende, usted que me entendió y vivió, hábleles a ellos. Juan está hablando lo que escuchó hablar a Jesús. Entonces, en Juan capítulo 6, entonces estamos viendo cómo la palabra entra como la vida, como dice, si alguno oye mi voz, ¿de cuál voz está hablando? De la sangre, de la carne, porque estamos viendo, tenemos que oír hablar de Jesús. Usted puede ir mire, escuché a un pastor muy reconocido a nivel mundial, tiene una de las iglesias más grandes. Entonces dio un ejemplo. Es que fue un pedacito como esos de TikTok que mandan así pequeñitos. Entonces es que cuando cayeron las Torres Gemelas, entonces los bomberos subieron a un edificio, y entonces el edificio colapsó, y antes de colapsar, un bombero preguntó por el compañero: ¿dónde está fulano? No, está allá adentro, pero yo creo que él ya se murió. Entonces, no entre, y él entró. Dijo este pastor, él entró desobedeciendo al superior, y cuando entró, llegó allá, y entonces lo encontró vivo, y antes de morir dijo que yo sabía que tú ibas a venir por mí, pero murió finalmente, porque el que supo que estaba allá no lo hizo a tiempo, pero el otro que estaba fuera de tiempo inclusive fue y lo buscó, y dijo, y este otro lo hubiera sacado, pronto se había salvado.
Entonces dijo, ¿cuántos de pronto no está que su matrimonio está que se pierde? Y como tú no llegaste a tiempo, su matrimonio se va a perder. Como tú no llegaste a tiempo, la empresa se va a quebrar. Y yo esperando que dijera, si tú no llegas a tiempo, su espíritu se va a perder. Pero no dijo. Es la diferencia entre oír hablar de Dios bueno que hace buenas obras y oír hablar del que necesita vida. Es que oír la voz es entender que hay que escuchar hablar de la sangre, escuchar hablar de Jesús, no de mí. Yo que saco diciendo que antes yo era un marihuanero y ya no lo soy, que mire el testimonio de esta persona que era un alcohólico y ya no es, que esta era una persona paralítica y ya no es. No sirve. A mí me sirve es el testimonio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre. Las palabras que Él dijo son las que me dan vida. Hablar de Jesús es lo que da vida, porque el que escucha hablar de Jesús es como si escuchara hablar a Dios el Padre que nos dio vida. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios el Padre? Transformarnos a la imagen del Hijo. Entonces, si dice que yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, entonces ¿quién es el que reprendería y castigaría al que ama? Pues un padre. Cuando nosotros nos hacemos hechos hijos de Dios, dice, porque a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablaba todas estas palabras, Juan se maravillaba de todo lo que él decía y hacía y veía. Pero cuando dijo que no come mi carne, no de mi sangre, no podían entender. No podían. Entonces, versículo 43 dice: Jesús respondió y les dijo, ustedes ya saben el resto, pero vamos a enfocar sobre oír la voz. Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis dentro de vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted puede ir a predicar todo lo que usted quiera, puede tener mucho, pero si el Padre no lo envía a usted o no lo envía a otro, no hay nada que hacer, no va a recibir vida. No murmure, si usted no puede venir a mí porque yo les digo que yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces comenzó a hablar que yo soy el pan que da vida, ¿cierto? Y multiplicó el pan. Nadie había escuchado la voz. Este paralítico lo escuchó, este hombre enfermo lo escuchó y se sanó. Luego le reprocharon, ¿por qué se sanó si usted está haciendo este estado? No, porque es que la palabra de Dios es que yo trabajo y mi Padre trabaja. Luego le dijo, hay algunos que escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, y los muertos oirán la voz y vivirán. Y luego en el capítulo 6 les está diciendo, si ustedes me escuchan a mí, es como escuchar al Padre en el desierto. Cuando ellos estuvieron en el desierto les dio alimento y con ese alimento vivieron. Entonces por eso fue la multiplicación del pan, para que entendieran que Dios les dio en el desierto maná para que vivieran. Entonces les dijo, pero ese no es el verdadero pan. El pan que les dio el Padre, el verdadero pan es mi carne y mi sangre. Y ellos no podían entender. Entonces murmuraban. Entonces digo, no murmuren entre ustedes. Si ustedes no entienden, ¿yo qué puedo hacer? Es porque el Padre no lo ha traído a mí, porque no he entendido que comer mi carne y beber mi sangre es la vida. Escucha la voz que dice, tiene que comer la carne y beber la sangre. Digo, ¿cuántas veces, en cuántas prédicas usted escucha hablar de la sangre? Escucha hablar de ser una buena persona, escucha de tener un buen matrimonio, de no destruir su empresa, de tener buenas relaciones, pero ¿come la carne y bebe la sangre? Entonces yo pienso que no, porque forman personas, muchas iglesias forman personas buenas, que luego ya piensan que no cometen pecado. Entonces ya no te necesito, yo soy rico, me he enriquecido. Es más, hasta llega a perder el vestido, porque no escucha hablar de la sangre, no tiene la humildad de reconocer que sin él, sin las palabras, se muere. Entonces los pastores comienzan a hablar una cantidad de cosas que a la gente le encanta, le gusta, pasa muy rico, son iglesias muy grandes, llenas, sí, con buena alabanza, todo el mundo hasta baile, todo el mundo se siente como, pero la palabra que sale no sale ni una gota de la sangre. Y pueden pasar meses y no escuchan hablar ni siquiera el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando? Entonces el Señor está diciendo en este tiempo, alguien escucha mi voz que abra la puerta. Pero la gente ya se acostumbró a escuchar a los parásitos, a los que se parasitaron en la iglesia y llevaron a la iglesia para que escucharan otras palabras y otros evangelios. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la bendición, el evangelio de la buena familia, el evangelio de que el Señor te va a la tierra prometida. Entonces todo el mundo esperando la tierra prometida, pacta, y es una cantidad. Esa es la era que está viviendo la iglesia tibia, que dice que es cristiano pero no es. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces escucha hablar usted en otra iglesia de la sangre de Jesucristo?
¿Cuántas veces se escucha hablar verdaderamente de la obra de Cristo, de sus obras, de sus hechos, de sus palabras, de sus promesas? ¿Cuántas veces usted se levanta y escucha, lee a solas y tiene esa comunión íntima con Él, escuchando como el que tiene vida cuando recibe la palabra, que aunque para muchos es como paja, para mí es como palabra viva, como que el Espíritu Santo me habla, como que habla conmigo? Yo hablaré con Él y tendremos comunión. Eso es mi relación del Espíritu Santo con la palabra que recibe. Parece que fuera paja, pero es las palabras que a mí me dan vida. Y el Salmo está diciendo, muchos se burlan. Es que inclusive dice así el Salmo, ¿cierto? Dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror. A mí me causa horror cuando las personas van a predicar, pero no hablan de Jesús. Hablan cosas muy lindas, hablan de Dios muy lindo, hasta hablan de Jesús, le dicen Señor, Señor, pero verdaderamente no tienen sangre. Son prédicas sin vida, son prédicas muertas, en verdad. Yo no estoy diciendo, habrá muchos, yo creo que debe haber muchos que todavía dan la sangre. Habrá muchos, yo es que no me la paso escuchando a otros predicadores, pero si usted escucha a otros, pues mire, yo no tengo tiempo. Entonces yo hablo de lo que pasó durante más de 20 años, que fui a iglesias donde no se hablaba de la sangre, no se hablaba de Jesús, no se hablaba de ser una nueva, no se hablaba de que soy espíritu, sino se convirtió la iglesia como en un club. Y la verdad se convirtió en la verdad de lo que dice el pastor y la libertad en libertinaje. Y terminó convirtiéndose todo el mundo en una cantidad de fariseos que se supone que ya no cometen pecado y ya no necesitan de Jesús. Ya no necesitan arrepentimiento. Esa es la era de la iglesia que se está viendo ahora, la era de la iglesia que predica, no escucha la voz. Y Jesús está diciendo: alguien escucha mi voz, por favor, alguien que escuche, estoy tocando a la puerta y llamando. Ahora vamos para allá. Entonces dijo que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no podrán tener vida, pero eso no es cosa mía. Entonces les dijo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que todo el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré será mi carne, la cual daré por la vida del mundo. La carne, la vida, la sangre. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Preferiblemente diga: soy un parásito, soy un gusano, que me como la carne de Jesús, me bebo la sangre de mi Señor. Pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Como no entienden, entonces a los discípulos aumentó ese conocimiento. En el capítulo 7 dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él será, en cada persona será como una fuente que salte para vida eterna. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, esas palabras de Jesús comienzan a tener una vida, porque comienzan a escuchar la voz de Jesús. Entonces Él dijo: mire, yo no estoy hablando, dice, la carne para nada aprovecha. Dijo, versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por eso dijo que cuando venga el Espíritu Santo, estaban en el capítulo 7, en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. De su interior. Yo en verdad, mire, yo a veces sí necesito unas citas bíblicas como para no olvidarme de algo que me ha impactado cuando estoy orando. Pero normalmente yo dejo que el Espíritu Santo haga que en mí salgan las palabras que tengan como un manantial de vida, que refrescan a la persona, que le da vida, que le da esperanza, que le da aliento, que puede vivir con esta palabra, y durante toda la semana el Señor nos pastorea. Yo pastoreo todos los días a las 6 de la mañana. Estoy tratando, como decía la hermana que estaba haciendo la oración, mantener unida a la iglesia por medio de la reflexión por la mañana. Cada uno debe reflexionar, y la vida de fe es muy solitaria. Es solitaria en cuanto a mi relación con Dios. Nadie puede entender cuánto lo amo y cuánto Él hace por mí. En eso es solitario. Pero yo no puedo llevar mi vida solo. Necesito predicar. Puede ser que no venga nadie a las 6 de la mañana, pero para mí es muy importante reflexionar.
porque entonces estoy teniendo comunión con Él y Él conmigo. Entonces, si escucha mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y conmigo. De mi cena, de mi comunión, de que yo tengo con Él, de mi reflexión, yo comparto a los hermanos para que también puedan tener esa comunión. Es muy importante. Si yo me quedo callado, si yo vivo mi vida solitaria y no comparto, entonces es como el que no ama. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amo? Dándonos palabras que den vida. Por eso el pastor que guía es como vamos a irnos de una vez al capítulo 10. Vamos a entender esto del pastor. Vamos a entender qué es oír la voz, qué es la puerta, que estoy a la puerta y llamo. Capítulo 10. Ore mucho, oro al Señor para que me dé la sabiduría, que ustedes puedan entender esto. Vamos a leerlo solamente una vez hasta el versículo 6 y luego vamos a entenderlo. Pero necesito que ustedes por un momento se olviden de todo y solamente escuchen cómo Jesús habla de sí mismo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como esto no se entiende tan fácil, solamente, mire, esto es un mensaje encriptado. ¿Sabe qué es un mensaje encriptado? Un mensaje que no pueden oír todo el mundo, que no puede entender todo el mundo. Hay gente que por lo menos inclusive tienen conversaciones secretas en sus celulares o en teléfonos o en relaciones, y entonces cuando encuentra ese mensaje como que no lo pueden encontrar. Hay personas que tienen dentro de sus celulares inclusive otras cosas donde pueden tener comunicación con otros y nadie los puede encontrar. Digamos, lo que nosotros tenemos un mensaje secreto con el Señor está encriptado en la carne, en la sangre de Jesús, y el Espíritu Santo lo tiene muy protegido. Ese mensaje se llama la verdad. Por el Espíritu Santo es la verdad, y es una comunión que tenemos, una relación que tenemos secreta con Él. Nadie la puede entender. Por eso nuestra vida de fe es secreta. Es muy personal, muy solitaria, porque digo, yo amo a mi esposa, pero a los demás, ¿qué les importa? Lo que nosotros, las fotos que tengamos cuando nos morimos de pronto algún día en la tercera generación, ¿quién era? Yo ni sé quién será, porque no les interesará nuestro amor que vivimos. Nosotros tenemos intensamente en el momento cabe, porque Dios es Dios de vivos y no de los muertos. Cuando estoy vivo puedo manifestar todo ese amor por Él y Él por mí. Entonces aquí, antes de Él partir, dijo estas palabras encriptadas para que entendiéramos hoy, escucháramos la voz de Dios hoy, entre los que tenemos como esa sensibilidad espiritual. Voy a dar otro ejemplo para que entienda este mensaje todavía más. Esta semana se nos dañó la nevera. Entonces pues yo sé que todo lo que nos pasa a nosotros algo nos ayuda para bien. Cuando terminó, entonces yo traté por aquí, yo pues soy muy curioso y quito y desbarato y arreglo, y si yo puedo arreglo, pero llegó un momento que dije no, hasta allá yo no llego. Entonces llamé a un técnico y el técnico vino y dijo, es el sensor de frío, es que a usted se le dañó el sensor de frío, entonces por eso es que la nevera no le hizo hielo y ya por eso le pasa frío. Bueno, entonces cuando pasó todo eso, arreglamos todo eso, el motor, no me puse a pensar, porque yo tengo que pensar, Señor, ¿y esto qué me pasó? Dijo, ¿no entiende lo del sensor? No, sí, el sensor, sí, el Señor, sí, claro, es que a mucha gente se le daña el sensor y comienza a funcionar mal. Nosotros debemos tener por dentro un sensor. La palabra de Dios es la que entra y el Espíritu Santo es como el sensor que le dice, esto es para usted. Entonces funciona bien. El Espíritu Santo nos ayuda a entender como un sensor ahorita que funciona bien esta palabra, porque ellos no la entendían, porque el Espíritu Santo no había venido, pero el Espíritu Santo ya vino. Entonces, ¿por qué no la entendían? Veamos capítulo 10 del 1 al 6. De cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta hora el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no la entendieron. ¿Qué era lo que les decía? El sensor estaba mal, no entendía, no funcionaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en el capítulo 9, hablando de los que estaban ciegos, entonces a la iglesia de la Odisea le dijo, no sabe que tú eres ciego, ya pasamos por el ciego. Ahorita le está diciendo que si alguien oye mi voz. Capítulo 10, ¿entiende? Entonces, únala a la iglesia de la Odisea y a este tiempo. El ciego que pudo ver la primera vez,
¿Quién es, Señor, para que crea? Pues, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le has visto, el que habla contigo Él es. Entonces le adoró. O sea que este ya no es un ciego. Pero hay unos que son sordos, que nunca han oído la voz. Entonces Jesús comenzó a hablarle a los sordos ahora, no solamente a los ciegos, sino a los sordos. Porque le dice, unos son ciegos y otros son sordos. ¿Entiende? Y el apóstol Juan está ayudándonos a salir de esa ceguera y luego de esa sordera para que tengamos la voz. Por el Espíritu Santo, la facultad de escuchar la voz hoy. Si tenemos ese sensor que es el Espíritu Santo, la palabra entra, se ilumina por dentro como la paja que recubre nuevamente la vida, y entonces eso se convierte en vida en nosotros. Pero hay que tener el Espíritu Santo, que es ese sensor que hace que nosotros no caigamos en el error y que podamos entender aún estas alegorías. Vamos a escucharla nuevamente, pero ya masticando. Dijo: de cierto te digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bueno, vamos a ver esto. Mírenlo a 3 dimensiones. Dijo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el ladrón y salteador. ¿Quién es el que debe entrar por la puerta de las ovejas? Jesús. Muy bien, Jesús. O sea que Jesús vino como ¿qué? Vino como oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús tiene que entrar como una oveja para entendernos, para tener comunión con las ovejas. Entonces Él no es el que se entró por otra puerta como entró el Satanás, como el diablo que entró para matar, para hurtar y destruir, sino que Jesús vino como una oveja a presentarse delante de las otras ovejas, a encontrar a las otras ovejas para que imitáramos. Mire, yo comía muy diferente cuando llegué aquí a Santander. Cuando conocí a Juanita, yo solamente comía papas. Me encantaba ya no como papas, ahora viene que como yuca y ají y juego tejo y juego tiro al blanco y me río mucho, porque es que yo andando con ella como que aprendo, ¿no? Ella también aprendió muchas cosas de mí, porque nos miramos y estamos mucho tiempo en comunión. Es como que tomamos eso mismo. Así que si Jesús viene como oveja, podemos oírla como una oveja, verlo como una oveja. ¿Cómo fue Jesús como una oveja? Obedeció hasta la muerte. Dice Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero. Y cuando Juan lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que él entró por la puerta como una ovejita, obedeciendo al Padre como una oveja. Pero cuando tiene la facultad de escuchar la voz del Padre, entonces se convierte en pastor. Porque hay una oveja que es la que escucha y las otras la que le siguen. ¿Me entiende? En el pastoreo, las iglesias, en el pastoreo de las ovejas, hoy en día tienen perros pastores, ¿sí? Pero lo que sí tiene el Señor es campanas. Y resulta que el Señor dio una parábola y dijo que si de pronto tiene 100 ovejas y se pierde una, Él va y deja todas las 99 y va y recoge esa. ¿Por qué? Porque esa es la que lleva la campana. Porque esa oveja que tiene esa facultad de escuchar la voz, y luego las otras ovejas la imitan, ve, y van detrás del que tiene la campana. El que tiene la campana está atento, ¿dónde está el pastor? ¿Sí? Y entonces la siguen. Pero es que él entró por la puerta como una ovejita, murió como una oveja, para que nosotros entendiéramos que esa era una oveja, que él fue también una oveja. Ahora, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ay, ahorita no está dando que es el pastor. Pero luego, el pastor, luego no dice que es oveja. Sí, cuando él vino como oveja, pero terminó siendo un pastor. Es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso ellos no podían entender la alegoría. ¿Sí? Ahora les digo: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Quién es el portero? ¿Quién será el portero? A este abre el portero. Estoy tocando la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién es portero? Diga yo. Yo tengo que oír la voz de él y abrirle para que él entre. Entienda, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él también ahorita dice, para que entienda mejor, dice: yo soy la puerta. Pero hay que comenzar a verlo como él comienza a entender con alegorías. Yo soy el buen pastor, yo soy el que les voy a dar comida, yo soy el que les voy a dar vida, yo soy todo para ustedes. Solamente que escuchen mi voz.
como yo escucho la del Padre y lo obedezco, y por eso el Padre me ama, porque yo oigo su voz y las ovejas me siguen como pastor, como oveja que pastorea a otras. Él es el pastor, claro, que lleva la palabra, oyendo como pastor, pero usted cuando ve el pastor, ¿qué ve? Como ese cuadro de un señor de barba en la noche, con un bastón, cuidando las ovejas allá. Ese es un cuadro que nos mostraban acerca de Jesús. Pero el pastor verdaderamente quiere decirle que cuida las ovejas. Entonces dice así: cuando ha sacado, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Abre el portero, o sea, usted le abre la puerta. Estoy tocando la puerta, si usted escucha la voz de él y la reconoce como la voz de Dios, usted le abre la puerta, ¿sí? Y entonces comienza usted a comer con él como él comía. Él comió con nosotros, habitó entre nosotros, comió lo que nosotros comíamos, bebió lo que nosotros bebíamos, ¿sí? Se dice como una oveja. Luego dice, oye su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cómo así que las llama por nombre? Porque, esta oveja se llama Jesús. Jesús quiere decir Dios con nosotros. ¿Será que esta oveja está hablando de parte de Dios? Porque Dios ha hablado muchas veces de otras maneras a los padres por profetas, pero en nuestros postreros días nos ha hablado por este que se hizo como oveja, que viene como pastor y que tiene nombre de Jesús. Entonces cuando dice este es Jesús, por ese nombre es que nosotros amamos, por amor de su nombre lo envió como una oveja para dar su vida por nosotros, para que nosotros entendamos el camino que debemos coger como ovejas, que escuchan, que tienen la facultad de escuchar la voz, que escuchan hablar de la sangre, que escuchan hablar de Jesús, que escuchan hablar todas las obras, todo lo que Él hizo, cómo sanó a los enfermos, cómo resucitó a los muertos, todo lo que entró al redil de las ovejas, porque las ovejas son del Señor, de Padre Dios, pero Jesús entró como una ovejita y luego nosotros le abrimos la puerta para que entre. Otra vez se metió, fue el ladrón por otro lado y se cogió las ovejas, pero Jesús entró por la puerta para tratar de sacar las que son propias, las que son suyas, las que el Padre le envió, porque nadie puede venir a mí si el Padre que le da no viene, no lo envía. Entonces dice, luego va delante de ellas, sigue y dice, y cuando ha sacado fuera todas, y las saca, ¿no? O sea, cuando usted sale de una parte, usted tiene que entender si Dios lo sacó para crecer más, para ser más igual a Jesús, o lo sacó para perderse. Entonces cuando uno se sale, se va a hacer en rebeldía. Por eso el Señor disciplina y castiga y corrige a todo el que ama, para que no se pierda. Pero si no, es porque no hay nada que hacer por él. Más dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire, usted puede ir a muchas iglesias, pero después de que usted ha sensibilizado, si tiene ese sensor para escuchar hablar de Jesús, usted ya dice, no, esto no es por acá. Va a otra es que yo digo, es porque a mí me pasó. Yo salí de una iglesia también y yo estaba acostumbrado a oír la voz y yo no entendía que era oír la voz de Dios, porque había pastores que decía, el Espíritu Santo me está diciendo, esta mañana Dios me habló y me dijo. Yo decía, pero este man, ¿cómo puede escuchar que esa es la voz de Dios? Entonces le pregunté, pero pastor, ¿usted cómo hace para saber si esa es la voz de Dios, sino la voz suya, su conciencia? Ese día estaba diciendo que el que le hiciera una pregunta que no podía responder, que se ganaba una empanada. Me gané la empanada, porque él no supo responder, porque no se va a diferenciar entre la voz de Dios y la voz de él, su conciencia. Pero yo sí, porque yo escucho la voz del Espíritu Santo, que me recuerda las palabras que Jesús dijo e hizo. Es así de fácil, escucho su voz. ¿Por qué? Porque no dice, Dios me dijo esta mañana que tenía que tender la cama, que me puedo casar, que puedo vivir, que puedo relacionar, que le ayude en el matrimonio, que compre la casa. No, el Espíritu me dijo que la llave. No, los ángeles sí me ayudan. Los ángeles sí me ayudan. Por eso dice que no ignore los dones espirituales. Pero el Espíritu Santo viene para recordarnos lo que Jesús dijo, lo que Él hizo, la palabra, la sangre, su nombre, todo lo que el Espíritu Santo nos ayuda. Y tenemos que ser sensibles a esa voz, que nos añade a los ángeles para que nosotros veamos. Sí, claro, los ángeles tienen otra misión. No estamos hablando hoy de los ángeles, estamos hablando de oír la voz de Jesús. Y la sigue, dice, mas al extraño no le siguen, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conoce la voz de un extraño. Esa es la facultad del que tiene el mensaje encriptado de la verdad. El que tiene el Espíritu Santo dice, a otro perro con ese hueso. Eso no dice la Biblia. Eso no me conmueve, eso no me da vida. Me siento es como apretado, me siento como subyugado, me siento como estoy muriendo, siento asfixiado, yo siento como que me debo ir de acá. Mientras que cuando recibe la palabra y después se acostumbra a la palabra, pues ya no quiere cambiar de restaurante. Vaya usted a un restaurante y come bien, y luego van y le dan sobras por allá refritos.
Y entonces sí, hablaron de Dios, hablaron de Jesús. Ay, no, tan lindo, sí. Ay, sabe rico la papa, ay, sabe rico la yuca, sí. Pero hay como otros, uy, en buffet, en abundancia. Ay, tiene la fragancia de sangre, tiene la fragancia de vida. Uy, esto es como diferente. Entonces van a comer a decir, no, pero esto es como muy recalentado, como muy raro, no sé, pues sí me lo como. Y la gente se acostumbra a comer así. Mire, aquí hay un restaurante que vende comida, pollos muy ricos. Digo, oiga, el pollo allí en la plaza vale 10.000 y el pollo allá vale 40.000. ¿Qué hace que valga diferente si es el mismo pollo? Jesús dijo, sazonen bien la palabra con sal, que tenga luz, que tenga vida. La palabra sazonada con sal hace que tenga un valor diferente, nutricionalmente es diferente. Otros van y escuchan de los refritos y otros escuchan la palabra del Espíritu Santo. Hay que acostumbrar el oído espiritual a oír la voz de Jesús para que le sigan a Él. No me sigan a mí, a Daniel, no tiene que seguirme a mí. Usted lee la Biblia que como paja seca y el Espíritu Santo lo guía. Nadie será, dijo, y todos oirán al Señor, porque nadie irá a conocer al Señor, sino que me manifestaré a cada uno. Lo que pasa es que yo sé que hay unos que son más chiquitines, que el Señor me está diciendo, ay, cuídame mis corderitos. Entonces yo, mira, haz esto al otro. Y el corderito es que es demasiado carnal. Dice, ay, que no sé qué. Bueno, está bien. Yo a veces digo, bueno, déjame quieto. Entonces no oigo nada porque de pronto sí, está demasiado toda carne. Si es espiritual, ay, sí, Señor, perdóname yo. Y puede recuperarse, se arrepiente. Y el espiritual, entonces, hasta se deja entender más. Mire lo que dice el proverbio. Mire. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. ¿Sí? Porque es que es verdad, o sea, nosotros como pastores, ¿qué tenemos que hacer? Consejeros. Un pastor que no sea consejero no es pastor porque no sabe para dónde va. No puede rescatarla, no puede ayudarla, no puede entender que está en un hueco. Claro, cuando está en el hueco te ayuda a salir. No, yo estoy bien aquí, estoy bien. Bueno, entonces quédese un rato más ahí. Pues, ¿qué más hacemos? Pero mire que la Biblia dice esto. No, yo estoy haciendo. Ok, entonces siga haciendo. Entonces a veces las palabras que llegan son como muy difíciles, como, ay, no, el pastor se pone bravo, es como muy, no, seco, porque es que Jesús dijo, yo reprendo y castigo a todo el que amo, ¿sí? Y azoto a todo el que tomo por hijo. Entonces si está haciendo mal, ¿qué me toca decir? Ay, tan lindo que estás haciendo, estás bien, te va... No, oye, no, estás mal, pilas, mira que te va a pasar esto, es que tal y tal. No, pero pastor, yo sí hago. Y digo, bueno, estoy bien, entonces siga haciendo. Si una vez me llamó una señora, duré como 1 hora y media hablando con ella, al final, no, yo sí hago eso. No, yo también hago, yo siempre lo he hecho. Bueno, pues si está haciendo, entonces ¿para qué me llama a pedir consejería? Qué pena, yo estaba hablando, le digo, pues, pero déjese escuchar para que tenga sabiduría, tenga humildad, que después del honor viene la humildad. Pero no sabe. Bueno, entonces Jesús, queriendo entendiera mejor esta parábola, dijo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que han venido a su vida antes de Jesús, lo único que han hecho es robarlo. No son unos salteadores, son unos sinvergüenzas que no le hablan de Jesús, que no les dio a comer carne, son parásitos de este mundo que quieren vivir muchos de los diezmos y las ofrendas, pero no sale palabra de vida. Son ladrones, son salteadores, vienen para robarlo, vienen para quitarle, y la gente sin embargo ya, con música suavecita y con hacerles llorar con prédicas de ay, tú no amas a tus hijos, y tú cómo fuiste a abortar, y cómo no tratas bien a tus padres. No, yo no hablo de cómo tratar, como ejemplo sí puedo decir eso, para que aprendamos cómo tratar al Padre Dios. Como ejemplo puedo hablar del esposo y la esposa para entender cómo Cristo ama a la iglesia, se entrega por ella, y cómo la iglesia debe respetar a Jesús como ejemplo. Pero yo estoy hablando es de Jesús, no del matrimonio. Mi objetivo no es el matrimonio, mi objetivo no es el negocio, sino que con estas cosas puedo entender. Es la sabiduría que Dios le da a uno con alegorías de las cosas de este mundo, como hablar de la nevera, como hablar del televisor. Son alegorías para que podamos entender lo que no se puede entender con palabras humanas. Pero Dios nos las ayuda a entender porque todo fue creado por medio de Él y para Él, para que le conozcáramos a Él, le conociéramos a Él. Bueno, dijo, yo soy la puerta, ahora sí, yo soy la puerta. ¿Cierto? Volvió pues a Jesús y a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Escuche cuando dice que comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Entraré a él, cenaré con él. Escuche lo que dijo así. Yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es entrar y salir? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, le dice Jesús, ayúdame, yo quiero tener contigo eso. Si escucha la voz, que yo soy la puerta, porque cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Pero yo soy el que estoy diciendo si yo abro o no abro, a Jesús la puerta. Pero Él es la puerta para que yo salga. No solamente es la oveja, no solamente es el pastor, también es la puerta. También es el pan de vida, también es la sangre, también es la voz. ¿Me comprende? Por eso las alegorías son difíciles de entender, si no es por el mensaje encriptado de la verdad del Espíritu Santo. Mire, dice que entrará y saldrá. ¿Qué es entrar? Entra Jesús por medio del bautismo, dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es entrar, abandonando este mundo. Por ejemplo, cuando yo salgo de la casa, entonces yo salgo de un sitio donde he estado siempre encerrado. Hay gente que está en la cárcel, le abren la puerta para que salga y de pronto dice, no, yo no quiero salir. Eres libre. No, yo me quiero quedar acá. ¿Me comprende? Ve este mundo como la libertad, como salir. O sea, ve la iglesia como una cárcel, todo lo contrario. Ve la iglesia como una cárcel y ve este mundo como la libertad. Y es todo lo contrario. Entrará a mí para tener libertad y saldrá de la cárcel para que tenga vida eterna. Pero yo soy la puerta. Si yo la cierro, no hay nada que hacer. Si usted escucha mi voz y abre la puerta, que soy yo, me abre la puerta. Si abre la puerta, si me deja entrar, tener comunión contigo, entonces entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Usted se imagina a Jesús comiendo con nosotros a la vez? Nosotros viéndole comer, cenar. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo haces tú? Y nos va enseñando poco a poco cómo se hace, cómo se come, cómo lo seguimos, cómo lo imitamos, cómo nos volvemos como Él. ¿Cómo nos transformamos para poderle decir, Padre? Es que Él dice, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces imítelo, Padre nuestro. Ay, pero eso lo hacen los católicos. No le importa, solamente imíteme. Míreme yo cómo oré, Padre nuestro que estás en los cielos. La obediencia, todo es imitándolo, porque Él entró en el redil como una ovejita y salió, el Padre Dios lo sacó. Lo resucitó de los muertos. Ahorita nosotros nos entramos a Él, nos bautizamos en Él, nos parasitamos en Él, entramos en su cuerpo para salir con Él a donde Él está. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es pastos? Es pastorear, hierba verde. Lo lleva donde hay hierba verde. Esto que es seco se convertirá en verde, se convertirá en vida. Entrará y saldrá y entrará. Y dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿en qué se reconoce un buen pastor? En que ha entregado su vida para que otros tengan vida, dejándolo todo. No se avergüenza de Jesús, habla públicamente, está dando la consejería, está cuidando. Si las ovejas no quedan, no hizo, ya el pastor no puede hacer nada. Si usted no habla con el pastor, sino, ay, pastores, a mí me llaman muchos hermanos, pastor, estoy en tal y tal y tal cosa. Ustedes saben que me pueden decir, ay, pastor, nunca me contesta, y siempre, si lo regaño, me tengo que regañar, perdónenme. Pero es que es por amor para que no se pierda. Pero muchas veces no regaño, sino que exhorto. Pero a muchos no les gusta. Entonces prefieren alejarse. Entonces se vuelven como en rebeldía. Pero ¿yo qué hago? Entonces, tengo una buena relación con ustedes y les endulzo el oído y me vuelvo enemigo del Señor por no decir la verdad, o mejor digo la verdad y que el Señor diga, bueno, Señor, pues yo a veces digo, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo pienso como hombre o cómo pensaría Jesús? Yo quisiera más bien que usted entendiera la mente de Cristo. Cuando yo me lleno del Espíritu de Cristo y entonces imito a Cristo y me vuelvo como Cristo, como un hijo de Dios, pues llevo una vida que nadie puede entender, es como muy solitaria porque nadie puede entender. Entonces cuando usted va a hablarle, la gente no le entiende lo que usted dice ni con las alegorías que usted diga, porque usted entiende la voz del Señor y quiere que otro la entienda, pero otra persona no quiere. Entonces de pronto está en manos del enemigo y se ha acostumbrado su oído a escuchar a los que ya se desviaron, y cuando va a escuchar la verdad ya le parece raro. Pero entonces dijo, escucha la forma de entender, más el asalariado y quien no es el pastor, mire cómo lo dice acá, de quien no son propias las ovejas. Dígame eso otra vez. ¿Cómo entiende? De quien no son propias las ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿Cierto? No son mías. De quien no son propias las ovejas, que yo tengo que entender que no son mis ovejas, son del Padre Dios y yo las cuido porque son de Él, son de Jesús, que es el buen pastor. De quien no son propias las ovejas, entonces como no son mis ovejas, son las ovejas de Jesús, pues las cuida Él, entonces las abandona.
porque es un asalariado, lo está haciendo por plata, lo está haciendo por cualquier cosa, pero no lo está haciendo porque Jesús le dijo, Jesús lo llamó. Oye, mira, tengo una felicidad tan grande. Escuché hablar a una señora que, a la mamá de Rodolfo Hernández, que está haciendo elegio para esto. A ella le tocó carnetizarse en la época de la violencia. Salían los de carnet conservador, salían los de carnet liberal. Si no se le han carnetizado, si salían los de rojo, los conservadores lo mataban. Y un día la señora dijo, yo salí, y la señora, escóndase rápido que la van a matar. Y decía, no, son matinicas que están en el piso. No, que le están disparando, porque salió con zapatos rojos. Y ella era conservadora. Se había equivocado. Hoy en día no están carnetizando. Si tiene carnet, si no tiene carnet. Si tiene marca, si no tiene marca. Ya nos acostumbramos. El número de cédula, si puede entrar. Yo le doy gracias al Señor que dentro de los discípulos el Señor no carnetizó a nadie. ¿Sí? No le dio un título. No le escribieron, este es el ungido. No, gracias, ¿no? Que Pablo dijo, yo no soy apóstol de hombre ni por hombre, sino por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo único que hace es sellar. Hay un sello que garantiza que tengo el Espíritu Santo, y cuando uno recibe el sello del Espíritu Santo, tiene una garantía de recibir amor de Dios, corrección de Dios el Padre, pero también armonía para que pueda hacer también la obra en Cristo Jesús. Por eso él dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. No parece que fueran como por el Espíritu Santo. ¿Tú eres un sellado del Espíritu Santo o vas a seguir la corriente de este mundo? ¿Eres el buen pastor que eres capaz de dejar todo lo de tu vida para servir a las ovejas que ni siquiera son tuyas? Sino que con temor sabe que son las ovejas de Jesús, que Jesús es el pastor de las ovejas, de quien no son propias las ovejas, sino que yo tengo que cuidarlas, porque dijo el Señor a Pedro, apacienta mis, no, la iglesia no es la iglesia mía. Hay muchos que dicen, voy a la iglesia fulana. No, esa no es tu iglesia. Por eso la iglesia es la iglesia del Señor Jesús. Yo tengo que cuidar como son las ovejas que el Señor me encargó. Si se van o si no se quedan, pues digamos que ya no es mi responsabilidad. El Señor, con cada uno tendrá su relación, su disciplina. Si lo corrijo, si se pierde o si se va en rebeldía, pero uno tiene que entender, cuando uno sale, uno tiene que salir para tener una mejor relación con el Señor, para tener un crecimiento espiritual, para ser cada vez más a la imagen de Jesús. Por eso es que el Señor lo saca, para que tenga la sensibilidad de escuchar su voz y llegar a ser a la imagen de Cristo, teniendo la mente de Cristo, para que luego él más adelante lo pueda usar. Pero el ladrón, el que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Esa es una cuestión, ¿no? Entre menos ovejas hay, ay, mejor, nos libramos de él, ay, no, se fue, ay, cada vez hay menos, ay, sí, es que el Señor está limpiando la iglesia. No les importa que se mueran. Y sabiendo que son, pero como el carnal siempre persigue al espiritual, las terminan echando a las espirituales. A los que tienen la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, les incomoda. Luego dijo, así es el asalariado, el que huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen, así como el Padre me conoce como oveja, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad de ponerla, tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a hacer otra vez discusión entre los judíos por estas palabras. Muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí, pero ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de un ciego? He ahí la diferencia. El que es capaz de oír, de quitar la ceguera espiritual y poner oídos espirituales, es la gran diferencia. Cuando usted escucha la palabra que le permite ver más claro a Jesús, que le permite oír su voz, ahí es la gran diferencia. En cambio el asalariado no le importa, la dispersa, y nunca va a poder quitar su ceguera, nunca va a poder quitar su sordera, sino que se acostumbró a una vida diferente. Así que si el Señor está diciendo, estoy a la puerta y llamo, oye, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En las reflexiones terminamos esta palabra que el Señor nos ha dado. Pero entienda que el Señor es la puerta, que si usted entra, nadie lo va a sacar, pero si lo saca, nadie lo va a poder entrar, ¿sí? Si lo disciplina, déjese disciplinar y corregir, porque lo ama. No se vaya en rebeldía,
tenga la facultad todavía de escuchar la voz del Hijo de Dios, la voz del Espíritu Santo que nos habla hoy, con arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, que lo enviaste como una oveja, como un cordero que dio su vida por nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. No se defendió, no abrió su boca, sino que obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz, haciéndonos un camino para que nosotros abandonáramos este mundo. Ayúdanos, que nosotros fuimos redimidos por esa sangre, porque no había quien pudiera dar su vida por el rescate del pecado, porque el precio del pecado era la muerte, pero nosotros estábamos muertos, así que Jesús puso su vida para volver a tomar. Nadie se la quitó porque Él no era pecador, sino que la puso para que nosotros tuviéramos vida. Ayúdanos para que nosotros podamos entender este misterio. Ayúdanos para que nosotros tengamos siempre el sensor, que es el Espíritu Santo, que es la garantía que podemos reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo y seguirle y amarle y saber de que donde Él está nosotros también vamos a estar. Ayúdanos para que cada día nuestra mente sea como la mente de Cristo. Ayúdanos para que nos tengamos nosotros también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, parasitándonos, comiendo su carne, bebiendo su sangre, viviendo en Él y viviendo para Él, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Ayúdanos para que nosotros no seamos arrastrados por la corriente de este mundo, no nos reconciliemos con este mundo, sino que siempre busquemos el arrepentimiento, que sabemos que tú reprendes y castigas a todos los que amas. Ayúdanos para que cada día seamos más celosos de tu palabra, más celosos por tu nombre. Ayúdanos, Señor, que sigue tocando la puerta, Señor, que nosotros escuchamos la voz que queremos que tú escuches, que nosotros también queremos que tú nos escuches, nosotros escucharte y cenar contigo y tener la comunión contigo para siempre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que tienen oído para oír la voz de nuestro Señor y abren la puerta y cenamos con Él y Él con nosotros para siempre. Amén. Amén.